tu amor, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar y adorarte, cantarte a ti, entonarte salmos, pero también alzar nuestras oraciones, poner nuestras necesidades, sabiendo que tú eres oidor de tus hijos, Señor, y que, como dice tu palabra, tú estás presto para socorrer las necesidades de tu pueblo. Hoy también te pedimos que nos hables a través del consejo de tu palabra. Restaura, anima, bendícenos, Señor, a través de la exposición de ella, y que tu palabra ocupe la centralidad en esta reunión esta noche, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Hermanos, vamos a leer el capítulo 2 de Romanos y vamos a comenzar desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos a llegar, si Dios nos permite, terminar hasta el versículo 16 esta noche. Romanos capítulo 2 dice, yo tengo la nueva versión internacional: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismo. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Amén. Hermanos, si ustedes recuerdan la última ocasión que estuvimos estudiando los versículos finales del capítulo 1 del libro de Romanos, estábamos hablando acerca del argumento que Pablo va llevando con respecto al juicio de Dios y la ineficacia del ser humano por poder alcanzar la salvación por sí mismo. Y si ustedes recuerdan y pueden ver ahí el capítulo 1, recordarán que Pablo comienza diciendo que todos han pecado y que debido al padecimiento del ser humano en cuanto a la verdad de Dios, en primer lugar dice que Dios los entregó a la idolatría. En segundo lugar dice que Dios los entregó a las inmoralidades sexuales. Y luego dice que entregó el conocimiento del ser humano a toda clase de pecados como homicidios,
envidias, avaricias, y todo es debido a que el hombre se obstinó en su corazón y abandonó la verdad de Dios, y como dice Pablo, no le dio gracias a Dios, aquel que le había hecho, sino que prefirió rendir culto a otras cosas y no reconoció que todo cuanto tenía y era provenía de Dios. Por eso Dios le abandonó en su pecado, denigrando, dice, su cuerpo, dejando que se denigre el templo de Dios hasta convertirlo en objeto de vergüenza. Pero ahora que uno entra al capítulo 2, pareciera que uno no puede entender mucho porque Pablo comienza hablando de tú no tienes excusa. O sea, cuando uno comienza a leer, uno pudiera considerar que las palabras de Pablo son dirigidas hacia el lector, hacia uno mismo. Pero realmente no es así, sino que ahora Pablo va a comenzar otro argumento y él va a hablar de la ineficacia del judaísmo. Porque el argumento de Pablo es que el ser humano pecó, pero ahora va a decir que el judaísmo no es suficiente para la salvación, sino que él comenzará a dar una serie de argumentos que destruirán todo aquello en lo que reposaba la fe de los judíos con respecto a su propia salvación. Por eso es que si uno no entiende esto, porque Pablo comienza a hablar de eso ya casi hasta el versículo 17, pero uno dice, pero ¿a quién le está hablando Pablo cuando dice tú no tienes excusa? Porque eso es lo que dice el versículo 1, ¿no? Dice, por tanto tú no tienes excusa, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, porque al juzgar a los demás te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Entonces, le vuelvo a decir que uno podría pensar que estas palabras de Pablo están dirigidas hacia cualquiera que escucha, pero realmente Pablo como que está dando un mensaje, podríamos decir, ¿cómo sería la palabra? O sea, como que yo le estoy diciendo algo para que aquellos entiendan, ¿no? Una indirecta, exacto, esa es la palabra, ¿no? Pero esta indirecta que Pablo está dando, él sabe bien a quién la está dirigiendo. Y él lo hace porque Pablo comenzará a hablar de la ineficacia del judaísmo desde su experiencia personal, porque él era un fariseo, había sido un fariseo y era un maestro de la ley. Y su experiencia personal le va a empezar a hablar acerca de lo que él vivió y cómo el evangelio de Jesucristo es superior al judaísmo. Esto en un contexto donde yo ya le expliqué en la introducción que hicimos del libro de Romanos, donde los judíos se estaban introduciendo dentro de las iglesias que Pablo había fundado, haciéndoles creer que el buen cristiano era el buen judío. O sea, ellos defendían que el judaísmo o el cristianismo era una extensión del judaísmo. Entonces, como ellos enseñaban eso, ellos hacían que las personas se circuncidaran, regresaran a los rudimentos de la ley, obligaban a las personas a vivir bajo los mandatos y las normas de la ley judía, porque ellos creían que un buen cristiano era un perfecto judío. Pero el evangelio de Pablo enseña todo lo contrario, sino que Pablo enseña de que Jesús cumplió la ley y que la ley era imposible de cumplir para el hombre. Entonces, esto es lo que Pablo va a comenzar a introducir en estas palabras. Ahora entraremos en ese sólido argumento que nos llevará a la conclusión final, y es que tampoco el judío es salvo por la ley. Pero él comenzará hablando diciendo que los judíos juzgaban a los demás, y para eso uno simplemente tiene que leer los evangelios, ¿verdad? Y recordar cómo eran los fariseos. Si usted se recuerda, los fariseos eran personas que creían que por ser israelitas y ser fariseos tenían el derecho de juzgar a aquellos que cometían todo tipo de pecados.
Y este sentimiento no era un sentimiento solamente de los fariseos, sino que era de toda la nación judía, porque ellos consideraban que Dios tenía un favoritismo por el hecho de que ellos habían nacido bajo el linaje de Abraham. Y ahora Pablo va a destruir ese argumento, lo veremos más adelante cuando dice que en Dios no hay judío ni tampoco gentil. O sea, él va a decir que lo que Dios quiere es gente que le obedezca, independientemente si es judío o es gentil. Dios ama la obediencia. Pero los judíos consideraban que por ser de la casta de Abraham, por ser de la raza judía, Dios tenía favoritismo con ellos. Y ellos pensaban que su salvación descansaba en el hecho de ser de la descendencia de Abraham. Y creían que era como un acto de justicia de Dios hacia la nación de Israel, pero no lo veían como, no veían ellos la ley como una revelación de Dios, sino que ellos la miraban como un regalo que Dios le había dado a una nación especial. Y por eso es que ellos, por ejemplo, a los que no eran judíos, ellos les llamaban perros. Esa es la manera de tratar a los que no eran judíos. Les llamaban perros, paganos. Miraban con desprecio a las personas de otras nacionalidades, porque ellos creían que eran los portadores de la ley de Dios, y que al mirar las naciones, Dios miraba con amor a la raza judía y la miraba de una manera distinta, de una manera especial, y no importaba cómo ellos vivieran, sino que lo que importaba era que ellos eran descendientes de Abraham. Y según ellos eso era lo que hacía que fueran tratados por Dios de una manera especial. Pero ahora entramos al pasaje y miren lo que dice Pablo, entendiendo esto que yo les he dicho y entendiendo el contexto de las palabras. Pablo dice: por tanto, tú no tienes excusa, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El gran problema de los fariseos y de los saduceos y de todos aquellos religiosos judíos que se creían más que los otros es que en el fondo el corazón de ellos estaba igual de pervertido y lleno de maldad, igual de pecaminoso que el de los otros, los paganos, como ellos les llamaban. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, y es que adulterar es pecado, robar es pecado, pero igual pecado es el sentirse superior a los demás, el creerse espiritualmente superior a los demás. No sé si me está entendiendo el argumento que le quiero llevar. Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Tú quién eres para creerte mejor que el otro? Cuando en el fondo tú practicas las mismas cosas. Y no solamente eso, vamos al versículo 2, sino que dice que tú la llevas peor, tú la llevas de perder, porque dice: ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. O sea, Dios va a juzgar según su verdad. Y ante la verdad de Dios no hay nada oculto. O sea, tú puedes aparentar que eres mejor que los otros. Tú puedes aparentar que como eres de la raza de Abraham o descendiente de Abraham, tienes derecho a juzgar a los demás. Pero ante los ojos de Dios, tú no puedes ocultar tus maldades. Y esa verdad inamovible de Dios, esa es la verdad que te va a juzgar. Y mire lo que dice el versículo 3 y hace un tipo de pregunta. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Y viene la otra pregunta.
que es casi una contestación de la primera. Dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea, lo que está diciendo es esto: es tú que has gozado de la misericordia de Dios, tú que al Dios darte la ley te está dando la oportunidad de poder conocer su salvación, y ese gesto de amor que Dios ha tenido hacia ti, hacia tu pueblo, hacia la nación de Israel, ese gesto de misericordia, esa bondad de Dios, tú la rechazas, y en vez de tomar ese gesto de amor y de bondad de Dios, lo que haces es mostrar desprecio, mostrar apatía, juzgar a los otros, cuando tú que has experimentado el amor de Dios deberías de amar a los demás. Pero es justamente lo contrario lo que hace la nación de Israel. No, que recibe el amor de Dios, recibe el regalo de la ley de Dios, y lo que ellos hacen es que muestran intolerancia, no tienen paciencia por los demás, no reconocen o no actúan con bondad, sino que actúan con desprecio. Entonces dice, ese mismo amor que Dios te dio, esa salvación, esa revelación que Dios te da, Dios no te la dio para que juzgues a los demás, sino que te la dio para que tú seas guiado al arrepentimiento. Eso es lo que dice ahí. Dice, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. O sea, Dios no reveló su palabra para que al conocer la revelación de la ley de Dios, empezáramos a decir: este es pecador, este es pecador, este es pecador, este es un sinvergüenza, este es una falsa, esta es una prostituta, esta es lo otro. Dios no te dio esa revelación para que juzgues al prójimo, sino que te reveló su voluntad para que te examines a ti mismo. Y examinándote a ti mismo, procedas al arrepentimiento. Yo creo que usted ya va pillando la línea del argumento de Pablo, y también está pillando la aplicación personal que Romanos está diciendo. Y es que, porque usted sabe que como a los judíos, hay muchos que creemos que el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios es un instrumento para despreciar a los hermanos. Y entonces cuando un hermano falla, ¿qué hacen los demás? ¿Verdad? Comienzan a señalarlo y comienzan a criticarlo. Y este es un pecador, este es un falso, este mira lo que ha hecho, este mira lo que ha dicho, mira cómo se ha comportado. Y comenzamos a señalarlo y a decir: pero dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y comenzamos a decir: pero dice la Biblia que los fornicarios tampoco heredarán el reino de los cielos. Y comenzamos a utilizar la palabra para juzgar a otros, cuando la palabra nos es dada para examinarnos a nosotros mismos y nosotros alejarnos del pecado. ¿Entienden? Pero nosotros, como los judíos, o como los fariseos y saduceos de este tiempo, como los religiosos judíos, comenzamos a creernos mejor que los demás. Y como aquel fariseo delante de Dios en la casa de Dios decía: gracias, Señor, porque no soy como este pecador que está aquí, sino que yo ayuno tantas veces al día, yo no falto a las células, yo no bebo ni una copita de vino, yo no me bebo ni una cervecita, yo jamás he fumado, jamás ha pasado alcohol por mis venas, nunca he estado en una discoteca, nunca he hecho esto y lo otro. Y comenzamos a elogiar nuestra falsa moralidad, y comenzamos a decir: qué bueno que soy, qué grande que soy, qué santo que soy, qué íntegro que soy. Todos los demás son una iglesia carnal que necesita ser reformada y renovada. Usted sabe que hoy en internet hay mucho de eso, ¿no? Defensores de la sana doctrina.
y que se dedican a desacreditar a ministros, iglesias, sin conocerles ni tan siquiera, y que se dedican a juzgarles, pero en el fondo ellos están igual, bueno, no sabemos cómo están nosotros, pero ellos están podridos. Y la palabra de Dios, que debería de ser utilizada para dar luz a nuestra oscuridad, para alumbrar nuestro corazón, para que la voz de Dios nos lleve a las cavernas del interior de nuestra alma, allá donde se esconden esos pensamientos bajos, allá donde se esconden las perversiones del corazón, porque no es que hacemos el pecado, sino que nacemos siendo pecadores. Está en nuestra naturaleza el pecado. O sea, no aprendemos a pecar, somos pecadores de nacimiento. Entonces, esa palabra de Dios, que debería de ser utilizada para alumbrar nuestra oscuridad, la utilizamos para alumbrar la oscuridad de los otros, pero no con el ánimo de restaurarles, sino con el ánimo de juzgarles. Entonces dice Pablo: tú que juzgas a otro, te crees mejor que los demás porque has recibido revelación, pero esa revelación que Dios te dio, Él estaba mostrando su bondad, su misericordia, y tú, en vez de entender el corazón misericordioso de Dios, lo que haces es que actúas sin misericordia. Y esa revelación que Dios te dio para que te arrepientas, lo que tú haces es que comienzas a llamar a los otros al arrepentimiento. Qué cosa, ¿no? Gente llamando al arrepentimiento a los demás cuando ellos mismos no están arrepentidos de sus pecados. Y de esos hay muchos. Hace unos días tuve una discusión ahí, media discusión con un hermano que es de esto, así legalistón. Pero mire, hace 3 semanas habían pasado de eso, y él había llegado a pedirme permiso para divorciarse a la iglesia, porque la mujer ya no la aguantaba, porque él trataba mal a la mujer. Entonces, vea cómo es la gente, o sea, vea cómo son las personas. Es que se creen defensores de la verdad y de la integridad, pero en vez de tomar esa verdad para aplicarla a su propia vida, lo que hacen es que la utilizan como un arma para herir y para destruir. Entonces dice Pablo: ¿tú crees que vas a huir del juicio de Dios? ¿Crees que vas a poder escapar? Tú que juzgas a los demás, cuando tú cometes lo mismo, ¿crees que vas a poder escapar de la verdad de Dios? ¿Crees que vas a poder escapar de la ira de Dios? Tú que andas diciéndole a los demás cómo vestirse, porque usted sabe que hay gente que es así, ¿verdad? ¿Cómo se deben vestir? ¿Cómo deben ser? A mí esto no me parece que es una iglesia santa. A mí esto no me parece que es una iglesia íntegra. Yo aquí solo veo carnalidad. Yo aquí solo veo pecado. Yo quisiera que... Y empezamos a retratar y a decir: así deberían de ser las cosas. Pero en el silencio, porque cuando estamos solos y comenzamos a pensar en nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos igual o peor. Si tenemos conciencia, porque hay gente que ya no tiene conciencia. Hay gente que ya se ha montado su propia película y se la cree. Y se creen que son los Elías de Dios para este tiempo. O sea, se lo tienen bien creído, pero si usted todavía no se lo tiene bien creído, o sea, si usted está con los pies en la tierra, se dará cuenta, nos daremos cuenta que lo que somos es por la pura misericordia de Dios. Y que si no estamos en el suelo, no es porque nosotros no lo hayamos currado. No es porque nosotros dijéramos: no, pecado, te rechazo. Sino que, como dice el Salmo, si mis pies no resbalaron, es porque tu mano me sostuvo. Porque si por nosotros fuera, o sea, mire, si el Espíritu de Dios nos dejara nuestras empresas,
podríamos ser capaces de cometer. Entonces está diciendo Pablo, ¿tú quién eres? Y Pablo, se lo vuelvo a decir, porque, o sea, la base de donde nace este argumento es que él mismo fue fariseo y él lo conocía. O sea, no es que él fuera un pecador, no, él fue fariseo, él lo conoció. Y él está hablando de sí mismo. Entonces dice, ¿quién eres tú? Pero ese tipo de personas lo que hace es que se obstinan. Y mira lo que dice, versículo 5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, es lo que le estoy hablando, ¿verdad? Hay gente que ya endureció su conciencia y que verdaderamente se creen mejor que los demás y creen que tienen la capacidad de juzgar la espiritualidad de los demás. Entonces dice, ¿pero qué les pasa esto? Dice, por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. O sea, mire, aquí usted y yo podremos, como le decía en un principio, pretender ser una cosa, pero hay un día donde nos encontraremos con Dios. Y dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y de eso no nos vamos a poder escapar. Y dice, y Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Versículo 9, y habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero vea, ahora, por eso le digo, aquí viene el orden inverso del pensamiento del Evangelio de Pablo. Y es que el judío creía que por ser descendiente de Abraham, él no tenía que ir a juicio, sino que esto creía que era por herencia, por ser de la raza escogida de Dios, por creer en la ley de Dios. Pero dice Pablo, no, sino que entre más revelación se te ha dado, más Dios te va a exigir. Por eso está diciendo los judíos primeramente y después los gentiles. ¿Por qué el judío primeramente? Porque a él se le reveló más, a él se le entregó la ley. Entonces, hermano, esto de conocer a Dios, porque una cosa es tener un encuentro con el Señor y otra cosa es conocer de Dios. Porque las palabras de Pablo no van en contra de su evangelio, porque luego él va a hablar acerca de que esto del evangelio y de las buenas obras no se puede hacer por una iniciativa propia, sino que tiene que ser obra del Espíritu de Dios. Pero más bien estas palabras se deben como poner en paralelo con el argumento de Santiago, que es la verdadera fe produce buenas obras por sí misma. No es que las buenas obras te llevan a la verdadera fe, sino que el resultado de una fe genuina son buenas obras. Ese es el resultado. Pero Pablo está diciendo que aquellos que conocen, a esos es a quien más se le va a exigir. O sea, yo lo he dicho muchas veces y creo que lo he dicho alguna vez aquí. Porque muchas veces dicen, bueno, dicen allá en el infierno, quienes más sufrirán serán los violadores, los pedófilos,
los asesinos, ellos son los que se van a podrir allá en lo recóndito del infierno, Hitler, Mussolini, y comenzamos nosotros a pensar, no, esos son los que verdaderamente van a sufrir. Pero según ese argumento de Pablo, ¿sabe usted quiénes son los que más van a sufrir? Aquellos que estuvieron en las iglesias y conocieron la verdad, pero nunca dispusieron su corazón para humillarse ante ella. O sea, Jesús mismo lo dice: al que más se le da, más se le va a pedir, más se le exigirá. O sea que esto es serio, hermano. Esto es serio. O sea, esto de estar aquí en la iglesia no es cualquier cosa, sino que esto es serio, porque de cada palabra de Dios que llega a su vida, Dios le va a pedir cuenta. ¿Entiende, hermano? O sea, cada vez que el hermano Osvaldo se sube aquí y predica la palabra de Dios, para aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo, es una oportunidad, es un acto de misericordia, es un llamado al arrepentimiento. Pero aquel que endurece su corazón ante ese llamado, ese se está haciendo un grave daño. Ese está tirando piedras contra su propio tejado. Aquel que se siente más espiritual que los demás y que cree que tiene derecho de juzgar al otro y de criticar y de ofender y de denigrar y despreciar la fe de los demás, y conociendo la verdad de Dios, sabiendo que el carácter de Jesucristo es comprensivo, amoroso, porque lo ha leído en la Biblia, porque conoce del Señor Jesús, que no juzga a nadie, que acepta, que ama, que incluye, no excluye. O sea, aquel que conoce esto y no lo hace, ¿cree usted que el Señor se lo va a pedir en cuenta? No, claro. Esto dice Pablo al judío primeramente y también a los gentiles. Y ahora viene y dice Pablo, porque con Dios no hay favoritismo. O sea, esto no es de yo soy judío. O sea, esto no es de yo soy evangélico y aquel es católico. Entonces el Señor me va a tener a mí preferencia porque yo, y mi abuelita fue evangélica, y mi papá fue evangélico, y mi tía evangélica, y mi abuelito fue pastor, y no, en Dios no hay favoritismo, sino que dice el versículo 12, mire, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. O sea, puede decir alguien, bueno, pero entonces, ¿cómo va a juzgar al que no conoce? Ya lo leímos en el capítulo 1, ¿verdad? Le di la explicación, y es que Dios se revela también a través de la naturaleza. O sea, Dios se reveló al pueblo de Israel de una manera más cercana, reveló quién es Él, reveló su nombre, reveló parte de su identidad. Pero eso no quiere decir que ha dejado a las otras naciones sin revelación. No, Él se revela a través de la creación. Entonces dice Pablo, los que no tuvieron ley perecerán sin ley, porque Dios se ha revelado a ellos a través de la creación, y por ellos serán juzgados. Pero todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. O sea, vean lo que está diciendo. Los que conocen la verdad, esa misma verdad los va a juzgar. Los que saben lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron, eso mismo es lo que los va a juzgar. Dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Entonces, dice Pablo, no es el ser el receptor de la ley, porque ellos decían, a nosotros Dios nos dio la ley, por lo tanto somos un pueblo especial, somos el pueblo favorito de Dios. Y
iban a la sinagoga cada día, se ponían de pie, porque en ese tiempo era así, el que hablaba era el que se sentaba y los demás estaban de pie. Entonces ellos iban a la sinagoga y se ponían de pie y escuchaban la ley y decían: qué privilegiados somos, cómo nos ama Yahvé, que nos ha entregado su ley, nos ha entregado sus mandatos, somos el pueblo receptor de su verdad. Pero dice Pablo, no es el que escucha la ley a quien Dios considera justo, sino es al que la escucha y la cumple. O sea, esto no es de yo voy a la iglesia, nunca falto un culto, jamás he faltado un culto. Mire, ya vamos a terminar el 2015 y el hermano pastor sabe que nunca he faltado un culto. Todas las vigilias, ahí estoy yo. Todas las células, ahí estoy yo. Estudios bíblicos, ahí estoy yo. Nunca falto a nada. Y la felicito porque es así. Qué bueno que usted no falta a nada, que tiene hambre de la palabra de Dios. Pero esto no solamente es de escuchar, porque de nada sirve si usted escucha mucho, pero regresando a lo mismo, usted eso que escucha lo toma y comienza a desacreditar a los demás, y comienza a juzgar a los demás, y comienza a criticar a los demás. Dice Pablo, no es el escuchar la ley lo que hace justo, sino el cumplirla. Entonces, si lo aplicamos a nuestro tiempo, ¿verdad? Viene a ser lo mismo. Lo que Dios quiere es obediencia a su pueblo. Dios quiere obediencia. Yo predicaba el domingo ahí en Jaén y decía: mire, usted puede venir aquí y decir: mire, yo tengo este dinero y he decidido invertirlo y construir un local, el local más espléndido de Sevilla. Jamás en la historia va a haber un local, o ha habido un local así. Le vamos a poner mármol en el suelo y vamos a comprar las mejores sillas y vamos a hacer algo hermoso, algo precioso, y no me importa cuánto va a costar, yo lo voy a pagar todo de mi bolsillo. ¿Usted cree que va a poder comprar a Dios si su vida está en desobediencia? ¿Usted cree que Dios va a decir: ah, qué bueno, mira, ella lo que está pensando, mira que voy a tener un local bonito, ya no voy a tener esas galeras ahí, sino que hoy voy a tener un local digno de mí y solo por eso le voy a dar mi salvación? ¿Usted cree que el Señor está necesitado de locales? ¿Verdad que no? Él no está necesitado de nuestras obras, sino que Él quiere obediencia. ¿Qué prefiere Él? ¿La obediencia o nuestro dinero? ¿O nuestro esfuerzo? ¿O que usted diga: mire, yo voy a esforzarme, y le venga a decir al hermano pastor: mire, hermano, ¿qué hay que hacer? Cuente conmigo, lo que haya que hacer lo voy a hacer. Y decir: mire, voy a pintar todo el local, voy a hacer esto y lo otro, denme 3 células si es posible, yo voy a ir todos los días a cada una, dígame en qué tengo que servir, ahí voy a estar sirviendo. Pero usted en el fondo está lleno de resentimiento, de venganza. Usted es una persona insoportable, es una persona que daña a los demás. Su esposa, sus hijos no lo aguantan, es una persona venenosa en sus comentarios. Dios quiere, ante todo, obediencia. Eso es lo que Él le decía a la nación de Israel cuando le dice: no me importan tus ayunos. ¿Sí? ¿Tú qué crees? ¿Que yo estoy deseando el incienso que tú me ofreces? ¿O que yo estoy necesitado de vacas y de palomitas? Tus sacrificios no me valen nada
si tú no estás dispuesto a obedecerme? Entonces lo mismo dice aquí el apóstol Pablo. Dice, Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Vea qué tremendo el argumento del apóstol. Recuerde que está hablando en un entorno, ¿no?, del judaísmo. Pero está diciendo, si el gentil a quien no se le ha revelado la ley, pero a través de su conciencia hace lo que agrada a Dios, a él se le toma como si cumpliese la ley. Por eso es que siempre he creído que en el cielo nos llevaremos muchas sorpresas. Gente que esperábamos verle ahí, y gente que ni nos imaginábamos que iba a estar ahí, va a aparecer por ahí. ¿Cómo? Ya sabemos que es por la misericordia de Dios y por el llamado de Dios incondicional y por la elección de Dios, sí, pero hay gente que lo aparenta bien. O sea, hay gente que se le ocurre, que son buenos actores, ganarían un Oscar, porque verdaderamente aparentan ser gente de Dios. Pero dice el apóstol, hay gente que aparenta, pero hay gente que parece que no es, que parece que no es llamada, pero en el fondo actúan con misericordia, obedecen a Dios, son temerosos de Él. Mire, eso es lo que Jesús recriminó en la parábola del hijo pródigo del hermano mayor. El hermano mayor siempre estuvo al lado del padre, nunca le pidió nada, es verdad, nunca le falló a su papá, le respetó, trabajó para él. Pero cuando vio a su hermano desviado, salió lo que había en la profundidad de su corazón. Hace unos días mi hija, mordiéndose la uña, que tiene la costumbre de morderse la uña, como el papá, es algo hereditario, supuestamente, y mordiéndose las uñas, se infectó una uña. Pero por fuera solo se le miraba un poquito roja. Pero yo veía que le dolía y decía, papá, me duele, me duele, me duele. Y le eché Metadine hasta que leí que hace poco los médicos han quitado el Metadine, porque dicen que eso lo que propicia es que se infecte todavía más. Entonces, o sea, el yodo se usa para curar las heridas cuando ya están desinfectadas, pero no es bueno utilizarla si no se ha desinfectado la herida. Entonces, pero yo veía que le dolía, entonces agarré una agujita y le piqué y comenzó a salir un montón de pus que me dejó asombrado cómo cabía todo eso ahí adentro. Pero así podemos llegar a ser algunos, que tenemos una buena apariencia, pero en algún punto de nuestra vida Dios nos pincha algo. O sea, parece que hemos estado bien toda la vida y hasta nosotros mismos no lo hemos creído. Yo nunca he fallado al Señor, yo nunca he dejado de ir a la iglesia, yo siempre he estado fiel al Señor, a mí no me han encontrado. Podemos llegar a pensar eso, pero en algún punto dice el Señor, o sea que vamos a ver cómo reaccionas cuando tu hermano cae. Vamos a ver cómo reaccionas ante esta situación. Y entonces viene Dios y con una agujita se nos acerca y le hace pic. Y entonces comienza a salir toda la pus que llevábamos dentro. Y la gente se queda estupefacta. Y dice, pero esta hermana, ¿cuándo aprendió a hablar así? Pero este hermano, ¿cuándo aprendió? ¿De dónde le salieron esas palabras al hermano?
¿Qué le sucedió? Pero es porque nos fuimos creando una falsa imagen de nosotros mismos. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. O sea, vea lo que está diciendo, ¿verdad? El apóstol. Es que aquellos que no tenían la revelación de la ley, muchas veces sí eran bien guiados por su conciencia. O sea, en el fondo Dios ha puesto una alarma dentro del ser humano. El hombre no tiene excusa. Aunque no haya tenido la revelación de Dios, el hombre no tiene excusa, porque Dios le puso la conciencia. Entonces dice el versículo siguiente, el versículo 15, no te puedes excusar. El que conoce la verdad no se puede excusar porque la conoce. El que no la conoce tampoco se puede excusar porque tiene la conciencia. El que conoce la verdad debería de obrar con justicia, pero muchas veces obra peor que el otro. Y el que no la conoce, muchas veces guiado por su conciencia, reacciona de manera más justa. Qué dilema, ¿no? Entonces, luego, en los versículos siguientes, Pablo seguirá ahondando en la ineficacia de la religión judía. La religión judía no puede salvar. Ninguna religión puede salvar. Si no salva la religión judía, tampoco salva la religión evangélica. Porque usted sabe que hay gente que del evangelio hace una religión, porque actúan como actuaban los fariseos. Se creen mejor que los demás, se creen con la autoridad de despreciar, de juzgar la espiritualidad de los otros. Conocen la verdad y no la implementan para su beneficio, sino que la utilizan para destruir a los otros. En vez de examinar sus corazones, lo que hacen es que andan examinando la vida de los demás. ¿Acaso no es eso una religión? Y son evangélicos, pero no es el ser evangélico lo que sale, es vivir la vida de Jesucristo, es ser como Cristo fue. Eso es lo que sale. Mire, hermano, yo nací, por la gracia de Dios, en un hogar cristiano, evangélico. Yo nunca estaba en una misa, nunca, jamás. O sea, yo no sé lo que es ir a una misa. Y si me he ido a una misa, mucho menos he ido a otra religión, testigos de Jehová, mormones, no sé lo que es eso. Pero mire, hermano, le aseguro que lo que he visto en el mundo evangélico me basta. O sea, me basta porque hay gente que es tan dañina, tan destructiva. Me acuerdo cuando era a interpretar el evangelio en nuestro país, ahí en la década de los 90, ¿no? Una persona, bueno, uno no se podía poner un pantalón jean. Yo por eso solo jean me pongo ahora, como una manera de rebeldía. Sí, uno tenía que andar pantaloncito de tela, y entonces lo repeinaban a uno así, le hacían el camino así a uno, ¿verdad? Porque eso era santo, eso era lo santo.
Entonces me acuerdo que mi papá vino de predicar a Estados Unidos y me compró un jean, el primer jean que yo tenía en mi vida. Yo, como solo había usado pantaloncito de tela, yo estaba contento con él. Y me lo puse, mi hermano. Yo no cabía por la calle. Iba contento. Caminando iba cuando me encuentro un hermano que era diácono de la iglesia. Y era de estos duros legalistas, que no podían ver una hermanita sin verlo porque ya la destruía. De esto que ya le estoy hablando. Y entonces me vio y se me acercó ahí en la calle y me dijo: ¿y usted qué anda haciendo así? Usted le dijo el pastor, usted tiene que dar ejemplo. ¿Qué hace vestido como los del mundo? Y me agarró de aquí, mire. Si usted era que yo tenía 12, 13 años, o sea, para mí fue traumático eso. Y me agarró de aquí y me levantó así. Y me dijo: y le hago esto para que aprenda. Porque usted tiene que ser santo. Porque su papá es un hombre de Dios. Eso dañó tanto mi corazón. Y yo dije: si esto es Jesucristo, yo no lo quiero. Mire, luego este hombre, su esposa lo dejó y sus hijos se tuvieron que ir del país porque él era un tremendo maltratador. Le pegó a la hermana por muchos años. Que usted no se puede imaginar las atrocidades que él hacía con ellos. Hay gente que vive una religión y la religión no tiene fruto de salvación. Es ineficaz para salvar. El Señor quiere que obremos justicia. Pablo dice: ¿quién eres tú para juzgar cuando haces lo bien? Si yo le conozco, eso es lo que está diciendo Pablo. Si ya nos conocemos, hombre, ¿verdad? Como usted tiene confianza si yo ya sé qué pie cojear, si yo ya nos conocemos, ya sabemos de dónde viene, ya sé. A mí no me la haces. Eso es lo que está diciendo Pablo como fariseo. Si yo ya sé cómo son ustedes, si yo era así también. Es ineficaz. Y Pablo va a seguir dando sus argumentos en los capítulos siguientes, en los versículos y en el capítulo siguiente. Así que seguiremos estudiando eso en el próximo estudio, si Dios lo permite. Pero termina diciendo Pablo: así sucederá, versículo 16, el día en que por medio de Jesucristo a Él se le ha dado la autoridad y todo el juicio a Jesucristo. Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Luego vamos a ir al argumento final. Yo se lo voy a adelantar un poquito. O sea, Pablo está diciendo: mira, por mucho que querramos aparentar, todos somos pecadores. Nadie puede agradar a Dios por sus propias obras. Necesitamos de un poder más fuerte que nosotros para poder agradar a Dios. Entonces Pablo habla de la justificación, de la renovación a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, meditemos en nuestros pasos. Todos somos humanos, todos fallamos al Señor, todos pecamos cada día. Si lo que pasa es que nadie nos saca los trapitos al sol, ¿verdad? Pero si aquí alguien viniera y empezaran a sacar la lista, ¿verdad? Y vamos
vamos a comenzar por el pastor Saúl. Todo lo que él ha hecho a lo largo de la semana. Y luego fuera con usted. Y después con usted. Mire, yo le aseguro que no hallaríamos dónde escondernos. Debajo de la silla nos meteríamos. Entonces, si es así, ¿por qué juzgar a los demás? ¿Por qué creernos mejor que los demás? Sino que mejor reconozcamos, como decía yo antes, que si estamos en pie es por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Amén. Porque Él es bueno. Y porque, como dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque su fidelidad permanece para siempre. Por eso. Entonces, en vez de juzgar, utilicemos la palabra para examinarnos a nosotros. Deje de decir esta iglesia moderna, carnal. Examínese usted. Mejor miremos hacia nosotros mismos. No vaya a ser que seamos como aquel que dijo, gracias porque no soy como los otros. Y Jesús dijo, ese se fue a su casa sin ser justificado. Pero el otro que dijo, no soy digno ni de mirarte a la cara. Dice que agachaba la mirada y se golpeaba el pecho. Y decía, no soy digno. Dice, a ese Dios lo justificó. El otro estaba mirando el pecado del prójimo. El otro estaba mirando su propio pecado. Y por eso el Señor lo justificó. Amén. Amén. Oremos al Señor. Que se ponga de pie un momento. No tienes excusa quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, dice el apóstol. Pues al juzgar a los demás, te condenas a ti mismo. Sino que busquemos estar firmes y mantenernos firmes, aferrados a la gracia y la misericordia de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra esta noche. Gracias por recordarnos nuestra fragilidad humana. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, ni de nuestros méritos. No es producto de nuestro esfuerzo. No es algo que hayamos ganado a través de nuestra santidad. No es algo que hayamos adquirido a través de una lucha nuestra, sino que todo lo que somos, lo que seremos, es por tu gracia y por tu misericordia. Y la revelación que hemos recibido de tu persona, de quién eres tú, la revelación de tu evangelio, no nos ha sido dada para juzgar al mundo. El juicio te pertenece a ti. Tampoco nos ha sido dada para criticar al prójimo, examinar la vida de los demás. Esa es una competencia tuya. La revelación que hemos recibido de ti nos ha sido dada para reconocer cuán pecadores somos, cuán necesitados estamos de ti, para reconocer nuestras bajezas, nuestras flaquezas, y ante nuestra flaqueza y nuestra miseria poder alzar los ojos a los cielos y pedir que tengas misericordia de nosotros, Señor, y pedir que tu sangre preciosa nos limpie, nos restaure, nos renueve, y al conocer tu verdad ser restaurados, ser renovados. Padre, ayúdanos a tener la visión correcta del evangelio. Ayúdanos
a no desviar nuestros pasos de la justicia y la misericordia que tú esperas de aquellos que han sido restaurados, aquellos que han recibido tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.